Sean todos bienvenidos al noticiero de la Universidad Fermín Toro, quien les estará acompañando Jackie Sánchez. Me siento complacida de llevarles en esta ocasión un programa especial sobre el músico y guitarrista larense Alirio Díaz. Para el año 2004, el equipo de UFT Televisión tuvo la oportunidad de entrevistarlo y conocer de cerca su historia. Hoy le rendimos homenaje y recordaremos la dimensión artística de Díaz. Vamos a disfrutarlo. Los inicios fueron sumamente para mí importantes, los inicios musicales. Eso desde luego toma cada vez más importancia a lo largo de la vida, porque es la semilla, pues vamos a decir, de la formación. Ahí en esta aldea donde yo nací, pues, y viví hasta los 17 años, en La Candelaria, Estado Lara, eso era una aldea llena de música, vamos a decir, y de tantas otras cosas. La aldea contaba entonces como unos 100 habitantes, quizás un poco más. Y la música era el alimento espiritual más inmediato que se poseía, porque estaba en constante contacto pues, con todo el mundo popular de allá de esa aldea. Ahí no había casa donde no hubiera la música. Ahí estaba el cuatro, estaba el bandolín, estaba la guitarra, el furruco, bueno, el bandolín, todos los instrumentos pues, de nuestra gente, de nuestro pueblo, las maracas. Pero aparte de eso había las tradiciones, pues la tradición de las salves a la Cruz de Mayo, las salves a San Rafael. Bueno, todo esto era un mundo extraordinario porque los rosarios, que en otras partes los llaman velorios, eso era un acto sumamente importante en el mundo de esta aldea y en el mundo, yo diría, del campesinado popular, del mundo popular venezolano. Y sobre todo lo que llamaba la atención de esta tradición era el conjunto en sí de los músicos, de los artistas que intervenían allí. Ahí pues era una vez al año en que se congregaban para celebrar pues la Cruz del Mayo. En mi casa se celebraba el Niño Jesús, una imagen muy bella, por cierto, pequeña, y a la cual pues había una tradición ya, yo diría que casi más de, hoy tendría unos 200 años, porque lo sé a través de mi padre y de mi madre especialmente, que su abuelo era un gran cantor de velorios, de estas salves, entonces él tocaba el cuatro. Por la parte de mi madre, pues su padre también fue músico, y esta vez ya él no era músico de cantos populares, bueno, también de canciones de serenata, ¿no? Pero él más que todo se distinguía como ejecutante de guitarra. O sea que la genética mía, guitarra y cuatro también, si se quiere, viene de por allá. Mi abuelo tenía un método de guitarra, y yo no sé si de esos milagros raros que suceden en la vida, pues fue a parar a La Candelaria ese método de un autor italiano de 1839. Lo conservo yo como preciosa reliquia pues, de estos ancestros. Tengo una carta muy bella de un cuñado de mi abuelo en que me cuenta pues, sus capacidades artísticas, musicales, que tocaba el violín también por música, no era un violín así autodidacta, no, él tenía bueno, en parte autodidacta porque no tuvo profesores. Llegó a poseer un método de violín, y precisamente uno de los métodos más importantes de ese siglo, y todavía hoy se enseña, método de Alard.
Desde esa humilde aldea en la Candelaria Carora se comenzaba a sentir las melodías que harían vibrar al mundo entero, demostrando su pasión por la música a temprana edad. Nosotros hacemos la primera pausa comercial. Al regreso continuamos con la historia de este notable guitarrista venezolano. Estamos de vuelta con más de este programa dedicado al maestro Alirio Díaz. En el segmento anterior conocimos parte de su vida en el caserío que lo vio crecer, pero a sus 16 años decide emprender un viaje que para él fue determinante, en donde comenzó sus estudios académicos de música siendo alumno de grandes maestros como Juan Bautista Plaza y Vicente Emilio Sojo. Ese viaje a Trujillo fue determinante, porque en ese momento esa ciudad vivía el mejor momento histórico y cultural cuando yo estuve allá. Allí estaba Luis Beltrán Guerrero, otro discípulo en Chío, que él era el secretario general de gobierno, con el doctor Numa Quevedo, el gobernador, y entonces él fue quien me abrió las puertas pues, a la sociedad y a la cultura de Trujillo, Luis Beltrán. Un gran padrino pues, que yo tuve. Bien, ahí yo empecé pues, a los estudios, termino mis estudios con el maestro, y de ahí me fui a Caracas, pues, teniendo presente que siempre estimulado por Don Chío, ese era una constante instarme, pues, un constante invitarme que me esperara, que no tuviera premura en salir de Trujillo hasta su debido momento, y así fue, pues me fui a Caracas y ahí pues llegué con todas mis recomendaciones para diferentes personalidades, amigos de Don Chío y amigos del maestro mío Laudelino Mejías de Trujillo. Y ahí pues empecé ya a trabajar y a estudiar la música en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, que dirigía nada menos que el maestro Vicente Emilio Sojo. E ingresé a la Escuela de Música para estudiar guitarra con el maestro Raúl Borges, una figura extraordinaria también para mí, determinante también, todos fueron importantes en el mundo de la guitarra. Él tenía un gran conocimiento de la guitarra moderna, vamos a decir. Cuando yo voy a inscribirme a la Escuela de Música, me encuentro por una casualidad, sin darnos cita ni nada, una cosa extraña, con Rodrigo Riera, un caroleño inmenso guitarrista, y con Ignacio Ramos Silva, también gran guitarrista, que lamentablemente murió hace varios años. Fui el primero en lanzar el nombre de Mangoré en Europa. Sí, eso fue apenas llego, se quedaron sorprendidos del gran creador y del gran guitarrista que fue Mangoré, pues. Sí, tanto así que oyéndome tocar esa música decía, pero ya tú traes un repertorio extraordinario, mi mismo profesor, eso es una cosa, eso está a la altura de cualquier gran maestro de la guitarra europeo. Llevaba las cosas, las composiciones de Lauro, de Sojo y las de Barrios, pues, y Villalobos, el brasiliano también. O sea que yo empecé a introducir estos nombres en Europa, entonces eran desconocidos. Y causó sensación pues esa tradición ya madura de la guitarra en estos países, y sobre todo de las composiciones que yo llevaba, pues que ahí tienes tú el carácter impresionista en Villalobos, el mismo Lauro, y estaban al día casi con las modalidades estéticas del momento, ¿no? Antes de irme para Europa ya había tocado Bach, y que por cierto celebramos los 150 años de la muerte de Bach en Caracas, en la Escuela Superior de Música con el maestro Sojo, yo tocando nada menos que la Chacona de Bach. Imagínate tú qué profecía, qué cosa más bella, ¿no? De las obras más difíciles del repertorio musical, no solamente la guitarra, porque eso es para violín, y la tocan en órgano, en clavecín. Bueno, Segovia se sorprendió de esto, y como éramos solamente 5 estudiantes en ese curso de Segovia, en ese primer curso, yo me distinguí pues, de inmediato entre los mejores estudiantes pues, de la academia. Eso fue para mí muy importante porque
ninguno de mis colegas tenía ese repertorio. Esto debido no porque yo fuera más talentoso que ellos, sino porque había también las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que eso determinó la escasez de muchas escaseces, pues, en el sentido de encontrar las ediciones. Las casas editoras habían sido destruidas en los bombardeos, las grandes casas editoras de música, las grandes casas que fabricaban las cuerdas para guitarra, los grandes fabricantes del instrumento, no se conseguían las maderas, entonces había una gran crisis y eso produjo también una escasez de guitarristas, aunque había buenos maestros. Pero el material que ellos llevaban, vamos a decir, casi didáctico y de repertorio, yo estaba por encima, pero el que yo llevaba desde Venezuela. A los pocos años, Segovia se dio cuenta de esto y ya me nombró su asistente, pues. Eso fue para mí ya pues el máximo, pues llegar a la cumbre, pues, ¿eh? Estamos de regreso y continuamos con más. El maestro Alirio Díaz hizo que a los guitarristas latinoamericanos se les abrieran las puertas en los grandes escenarios europeos por su valiosa participación en centros culturales de renombre, como el Ateneo de Madrid, el Teatro Principal de Valencia y el Palacio de la Música de Barcelona. Las experiencias mías europeas han sido muy importantes, porque me ha servido pues para la confrontación, la comparación de lo que ellos tienen y lo que nosotros tenemos en el mundo popular. Pero para poder tener una conciencia clara de los valores estéticos de esa música, uno tiene que tener cultura, pues, esa cultura de allá y transportarla acá, pues, ¿cómo llaman eso? Asimilarla acá. Entonces, yo me doy cuenta, como seguramente gracias a ese vivir fuera, del por qué esos elementos son importantes, los elementos de arpa, el repertorio arpístico. Viviendo allá es que yo me doy cuenta, uno ve de lejos, tiene una perspectiva más amplia que no teniéndola aquí, tú no te das cuenta del valor de eso. Yo no pude estudiar plenamente la composición porque llegué tarde y cuando me fui a Europa, sí, claro, hice mis estudios académicos de conocimiento. Un intérprete tiene que ser también compositor o al menos tener los conocimientos de lo que es la composición. Esa falta que yo tuve se debió más que todo al factor económico, porque mientras yo estudiaba en Madrid, con Segovia, después en Italia, todo eso, pues yo hubiera podido tener tiempo para la creatividad, pero se requiere mucho tiempo y la guitarra te pide mucho tiempo. Los viajes, los conciertos, todo eso requieren tiempo, porque cada obra que tú interpretas, en ese momento esa obra es tuya, es como si fuera tuya, pues. Y ese es el problema que tiene el intérprete, que no, o es uno o es lo otro. No se concilia, pues, las dos actividades. Yo me he dado cuenta de esa falta y que hubiera podido hacerlo, pues seguramente llegar a ser creador a través de estas armonizaciones que yo hago, pues, de las cosas populares venezolanas.
ahí hay una buena parte de creatividad, yo diría casi un 50%, pues, porque ponerle una veste académica al canto popular y llevarlo ya al concierto, bueno, eso es lo que yo he hecho con los cantos venezolanos, siguiendo el maestro Sojo, el ejemplo del maestro Sojo, que fue un gran recopilador y armonizador, estilista de los cantos venezolanos, de los aguinaldos, canciones de serenata, de todo, pues. Este fue un ejemplo extraordinario. Estando en Europa me di cuenta de la importancia que era esa recopilación de la música popular. Y ahí yo me dirigí para suplir la falla que tenía del creador mismo. Tanto así que yo le mandaba a Segovia, a mi maestro, pues, estas armonizaciones que yo hacía, esos arreglos, y él se sorprendió, me decía, pero bueno, tú tienes capacidades de creador, porque ya ponerle, estilizar esa música que tú haces, que son a veces melodías hasta medio banales, ¿no? Tú puedes hacer tú mismo tu propia melodía y ya el compositor está logrado, pues. O sea que yo soy un compositor a medias, con el Indio Figueredo y con tantos autores nuestros. He tenido esa fortuna, pues, de penetrar ese mundo a través de la guitarra, sobre todo la música de arpa. Porque el arpa, siendo un instrumento de origen europeo, es lo que menos se conoce en Europa, la arpa popular. Hay solamente el arpa académica, pero lo que es el arpa del mundo, del pueblo, eso desapareció hace siglos. Pero nosotros heredamos esa tradición, pues, menos mal. O sea, aquí hemos salvado en parte ese patrimonio europeo, que lo que tenemos es el arpa, pues, en México, en el Perú, en Venezuela, en la Argentina, en Chile. Ahí está ese presente maravilloso de instrumento que con un patrimonio extraordinario. Y entonces yo, una vez que he tenido este conocimiento de causa, como se dice, empecé a explorar un poco esos patrimonios del arpa a través de los grandes arpistas nuestros, como el Indio Figueredo, pues es un portento, el arpa del llano, y hay el arpa del centro, del Tuy, que es diferente. Aquello tú oyes un arpista del centro, eso es casi tú oyes como era una arpa clásica, pues. Ese arpista del centro, tú oyes, es como si estuvieras oyendo un gran arpista chico de los grandes arpistas cultos. Y es gente de pueblo, gente analfabeta, pues. Bueno, eso me interesó muchísimo, pero todavía es una investigación que no está terminada por falta de tiempo, pero que ahora, como quiero vivir en mi tierra más tiempo. El gran maestro de la guitarra es considerado como embajador cultural y musical de Venezuela, orgullo del Estado Lara. Alma Llanera, Diablo Suelto y Como yo era una estrella son solo algunas de las interpretaciones más aclamadas. Nosotros nos despedimos por esta semana, recordándoles nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram @UFTTV, en Facebook UFT Televisión y nuestro correo electrónico televisora.uft@gmail.com. Quien tuvo el placer de acompañarlos, Jackie Sánchez.